Hola Founders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Founders. El día de hoy traemos un tema que para mí es la clave para escalar cualquier empresa y es cómo atraer y retener talento y cómo atraer y retener al talento correcto, además que bueno, es clave a todo esto. Entonces, quédense por aquí, vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Bienvenidos. Pues creo que la manera ideal de empezar el episodio de hoy es platicándoles nuestras propias historias de cómo escalamos las empresas y cómo fue todo este camino. Remontándome unos años atrás, hoy Blue Pixel va a cumplir 8 años ya de existencia en el mercado. Y mi primera contratación vino incluso antes de constituir la empresa. Yo empecé Blue Pixel como freelancer, empezaba a freelancear temas de diseño para aplicaciones móviles, diseño para plataformas web, lo que se le conoce como diseño UX UI o de experiencia de usuario. Y en algún punto se me estaba sobrecargando la chamba, yo ya no podía, no estaba durmiendo y dije, es momento de contratar a alguien. Y a todo esto yo no tenía ningún tipo de experiencia laboral. Esta había sido mi primer trabajo autogenerado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que lo que necesito es una diseñadora gráfica. ¿Y por qué lo dije así? Porque en ese entonces casi no existían los diseñadores UX UI, era algo muy, muy raro, que hoy ya está mucho más de moda, ¿no? Pero entonces pregunto en un grupo de WhatsApp de mis amigas de la maestría, oigan, ¿alguien conoce alguna diseñadora que esté buscando chamba? Sí, te recomiendo a tal. Perfecto, está contratada, ¿no? O sea, la entrevisté, pero no la entrevisté. Ella ya estaba contratada desde antes. Porque me cayó bien, porque se me hizo una chava responsable, no sé. Pero no llevé a cabo un proceso de entrevistas que, bueno, hoy digo, ¿cómo me atreví? Pero ¿qué pasó? La contrato, empiezo yo a tratar de pues encargarme de los proyectos junto con ella, empezar a tratar de delegarle ciertas cosas. Y de repente me empiezan a hablar los clientes furiosos, ¿no? ¿Qué es esto que me estás entregando? No sé qué. A mí se me hacía como muy fácil que sin yo haberla onboardeado ni nada, le empecé a delegar cosas y la pobre pues nunca tuvo ni una oportunidad de ser exitosa dentro de la empresa porque pues no hubo un proceso, ¿no? Pero el chiste es que lo que pasó ahí es que no funcionaba esta chava. Mis pocos clientes que tenía en ese entonces estaban a punto de ya mandarme por un tubo. La tenía que despedir. No me atrevía a despedirla, que eso también es un tema muy cañón, ¿no? La dificultad de la primera persona a la que despides es horrible. Me comía la ansiedad. Y me tardé total como 4 meses por 2 razones. Una, porque de verdad que me dolía el corazón de despedirla. Y la otra es porque no me alcanzaba. Porque no teníamos dinero en ese entonces, ¿no? Entonces, para despedir a alguien con todas las de la ley hay que liquidarlo. Y yo no tenía dinero para liquidarla. Bueno, total. Llegó el punto en el que la despedí. Empecé a construir un equipo ya mucho más cuidado. Empecé a entrevistar bien. Empecé a capacitarme en estos temas. Y luego vino una época en la pandemia en la que de repente fue un boom de tecnología y entonces tenía que contratar casi que todos los días, ¿no? De repente éramos 8 personas en la empresa, pega la pandemia y a los 2-3 meses ya éramos 30. Y entonces yo de repente paso a tener que reclutar, todo remoto. Fue una locura. También ahí creo que recluté no tan bien porque empecé a reclutar mucho por recomendaciones y a descuidar algunas cosas. Y se empezó a generar un problema en la empresa porque igual no teníamos un proceso de onboarding, porque sí tenía gente talentosa, sí. Pero como que sin mucha guía, sin mucha estructura. Y llegó un punto que fue mi punto más crítico en el que casi quebramos como empresa. Me renunció un chorro de gente en un mes, fueron como 15 renuncias o algo así, ¿no? Fue una locura. Estuve a punto de tirar la toalla ahí, sinceramente. Y de repente dije, no, voy a contratar a una persona de recursos humanos y que esa persona me ayude a reconstruir el equipo. Y entonces, bueno, contraté unas headhunters que me ayudaron a reclutar a esta generalista de recursos humanos. Luego ella me ayudó a traer un director de operaciones y el resto es historia. Empezamos a construir un equipo muy bueno. Y yo le atribuyo el éxito a Blue Pixel en gran parte y principalmente por el increíble equipo que tenemos, por la gente tan excepcional que tenemos en cada puesto, por el proceso también que les damos para que ellos sean exitosos en su puesto, ¿no? Y he aprendido muy a la mala la importancia de atraer y también de retener al talento, que ahorita hablaremos de eso, que es súper complicado además en la industria de la tecnología. Pero cómo tu gente te hace o te deshace, ¿no? Y cómo puedes quebrar antes de empezar si no tienes a la gente correcta en los puestos correctos. Entonces, quisiera, Rob, que tú también nos platiques cómo te ha ido a ti con ese tema, porque cada quien lo vive muy diferente. Sí, claro. No, yo creo que, a ver,
Hay varias cosas que tengo que decir al respecto. La primera es reforzando lo que platicaste. Para mí, Blue Pixel, y te lo he dicho muchas veces, realmente ha dependido mucho de este buen criterio empresarial que tienes como jefe, como formadora de equipos. Porque no es fácil que una persona tan joven como tú, que tiene tan pocos años, bueno, que tenía tan pocos años emprendiendo, que era su primer trabajo, su primera empresa, su primera experiencia, y que en muy poco tiempo ya tuvieras la certeza de que si no tenías un equipo sólido que te acompañara, no iba a crecer la empresa. Y eso a muchos empresarios les cuesta años aprender, y lo hacen con muchísimo temor, y la verdad es que es algo que siempre te voy a reconocer, porque además no solamente contratas gente súper buena. O sea, los diferentes directores con los que yo he tenido contacto en Blue Pixel siempre han sido gente de un perfil muy, muy bueno, bien preparados, bien profesionales, con unas ideas muy buenas, y la verdad es que primero reconocerte por esto, y yo creo que has elegido muy bien el tema porque eres toda una referencia Muchas gracias, en el asunto, ¿no? Y sí, a ver, yo tengo dos maneras de ver esto. Antes de ser empresario y antes de ser director general de empresas, primero, o sea, mi línea de desarrollo fue recursos humanos. Yo fui director de recursos humanos más de 25 años, digamos, ¿no? Y no puedo más que decir que la parte del factor humano es esencial para cualquier empresa, pero todo ese factor humano, todo ese trabajo de factor humano va a depender de una visión de la cabeza. O sea, ¿cómo es que yo me acerco hacia la gente para contratarla? ¿Cuál es el interés que tengo para cuidarlos? ¿Y cuál es mi propia idea del desarrollo de los empleados? Eso va a marcar la diferencia siempre, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo tener esta certeza de que si no tengo un buen equipo, la empresa no crece, a tener una motivación real para contratar, para que se desarrollen, que es lo que tú también tienes, María. O sea, el hecho de contratar herramientas humanas no es una buena idea. Hay que contratar con el gusto de saber que le estás ofreciendo una posibilidad de desarrollo a la gente, que va a tener la posibilidad de satisfacerse, de tener una mejor vida, de tener una claridad en sus familias, de poderles dar estabilidad, de que el asunto va a durar toda la vida o lo que ellos quieran, es decir, que no va a ser para 2 segundos, etcétera, ¿no? Y entonces hay una gran diferencia entre armar equipos y el de contratar herramientas humanas, y siempre el primer escenario es el que va a marcar la diferencia con otras personas. Y en Cellstrain nos pasa, bueno, pues yo creo que nos pasa lo mismo. A mí me gusta que la gente que entre a Cellstrain inmediatamente, me gusta ser muy inspirador, ¿no? Entonces comparto muchísimo la visión de Cellstrain, el compromiso que tenemos por los clientes, nuestra filosofía de humildad y de servicio, que es algo que nos marca y que cuando menos a mí es la razón de ser, de tener una empresa como la que tengo, digamos, ¿no? Y eso es algo que me preocupa mucho por compartir con los nuevos empleados. Y después de eso, me gusta sentir que antes que los clientes están mis colaboradores como objetivo de energías, ¿no? O sea, me gusta trabajar para que la gente se sienta bien 100%. Y que se desarrollen en la empresa, ¿no? 100%. Yo creo que ahí tocas un tema bien importante, que es poner a tu gente primero, porque obviamente todas las empresas nacen para hacer dinero, ¿no? Suena muy crudo, pero pues esa es la realidad. Pero nunca a costa de las personas, ¿no? A mí sí me ha tocado que tengo clientes que le están hablando mal a mi gente y que le digo, oye, ¿sabes qué? Ten tu dinero de regreso, ya trabajamos, no importa, quédatelo, no voy a trabajar contigo porque estás costándole un daño emocional a mis empleados, y ellos van primero, ¿no? Y eso la gente lo agradece mucho, pero además creo que le da mucho ese tema de propósito a la empresa, o sea, de que tú digas, oye, ¿qué tipo de empresa quiero tener? ¿Qué tipo de cultura quiero crear? Si tu gente no está contenta contigo y no se siente realmente motivada de estar contigo en ese camino, entonces nada va a funcionar. Entonces yo creo que siempre el poner a las personas en el centro y en el corazón de tu empresa es un súper acierto, ¿no? Y que no lo haga así, se va a topar con muchos problemas que le van a implicar
además de mucho desgaste emocional y todo, también les van a implicar dinero, ¿no? Entonces, si lo quieren ver por el lado del costo, decir, no, yo voy a poner primero a mis clientes que a mis empleados, no lo hagan, es un error. Realmente es bien importante priorizar a nuestra gente. Sí, totalmente. Y después mencionaste algo bien interesante que es la capacidad de retención del talento y medio coqueteaste con una idea de cuáles son las razones de la retención, ¿no? O sea, porque no hay que retener necesariamente a todos o hay que retener a partir de los valores adecuados para retenerlos, ¿no? Muchas veces, sobre todo en empresas grandes, el indicador el ratio de renuncias o de rotación de su personal es algo que les cuidan muchísimo los de recursos humanos, pero muchas veces la verdadera pregunta es ¿a quién retienes, no? O sea, si lo que está reteniendo es una filosofía a lo mejor de demasiado confort, de poca exigencia, de reforzamiento de conductas inapropiadas, de desvío hacia las metas de la empresa, etcétera, pues tienes algo que mejorar, pues, claro, ¿no? Porque lo que se tiene que retener a través de lo que tienes que retener es precisamente de todo aquello que confluye con tus ideas propias para poner un negocio y de tu compromiso con los clientes, ¿no? Entonces, cuando hablo de poner a mis empleados en el centro, a mis colaboradores en el centro, jamás estaría yo pensando en invitarlos a ambientes demasiado cómodos. O sea, tienen la desventaja de que lidera la empresa un cuate que trabaja no sé cuántas horas al día, o sea, muchísimas horas al día, con un ritmo muy fuerte y que me gusta la autoexigencia y la tengo como un concepto de vida, de manera tal que pues sí o sea, van a tener que chambearle y le van a tener que chambear bien duro, pues, ¿no? Pero siento que justo los sistemas tensos, los sistemas que se están probando son los sistemas que crecen. O sea, yo sí creo en la autoexigencia como modelo de crecimiento. Perdón. Sí, no, es que lo que dices me resuena mucho porque existen los dos extremos, ¿no? O sea, está la empresa tirana, ¿no? La sobreexplotación y el tema emocional y tal, pero también está del otro extremo que tampoco es bueno y nosotros hemos culpado de cara a cara en el extremo paternalismo o maternalismo, ¿no? En el de, oye, te apapacho, ¿qué quieres? No sé qué, todo, y eso tampoco es bueno. Entonces hay que situarse un poquito en un lado que sea sano, ¿no? Tampoco es en el centro porque bueno, las dos suenan bastante mal, suena peor la de los tiranos, pero sí, escuchar a tu gente, claro, alinearlos con el propósito de la empresa. Y entonces empezar a generar una cultura en donde realmente ellos se sientan retados, pero quieran crecer, ¿no? Y si tú le preguntas a la gente, oye, ¿quién ha sido tu mejor jefe? Nunca te van a decir que el que lo consentía y lo apapachaba, ¿no? Sí, es el que me retaba, ¿no? Es como el profesor de la universidad. El barcazo, pues igual te acuerdas de él y te cae bien, pero el que realmente te vas a acordar es ese profesor que te puso en jaque y te hizo avanzar y entonces... Creo que también como jefes tenemos la responsabilidad de identificar en dónde está nuestra gente y qué tenemos que hacer para que ellos sigan creciendo. Sí, claro. Tú tienes algunas líneas muy, muy claras en Blue Pixel, ¿no? Algunas de ellas he estado sumamente en contacto con estas líneas de gestión del talento. ¿Por qué no le compartes a nuestros... founders, algunas de estas claves que tú manejas? Sí, pues mira, yo lo resumo en 5 puntos clave, que son, para empezar, una cultura alineada con el propósito, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Obvio, tienes que entender cuál es tu propósito y hablábamos en otro episodio del tema de la iteración. También hay que, o sea, se puede iterar pues con el propósito de la empresa. Pero tienes que tener una cultura de gente que conozca y respire tu estrategia y entienda por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a trascender? Ese es el primero. Luego, el desarrollo profesional. Que la gente sepa que va a crecer contigo, ¿no? Ahí también fue lo que a nosotros nos pasó, que de repente la gente decía, oye, Blue Pixel es una gran escuela y voy a estar 1 o 2 años y voy a saltar a que me contrate la empresa súper enorme y me paguen mucho más. Y entonces yo dije, claro, porque la gente no está viendo, no es que no pudieran crecer con nosotros, pero no les estábamos diciendo cómo podían crecer. Entonces ahí ahorita te voy a platicar de una app que lanzamos, padrísima, para justamente contrarrestar eso. Pero bueno, 2. 3, el tema del feedback continuo bilateral y la comunicación abierta.
Este punto también podría profundizar, pero por ahí un socio tuyo me dio un consejo hace poco que me encantó y que lo he implementado, que fue, siéntate con cada uno de tus empleados y pregúntales qué deberías de seguir haciendo, qué deberías de dejar de hacer y qué deberías de comenzar a hacer. Y le dije, oye, tengo más de 50 empleados. Dijo, no me importa si son 200. Siéntate con cada uno de ellos, te tardes lo que te tardes y escúchalos y pídeles este feedback. Y tú también dales el feedback que tú tengas de ellos, ¿no? Esto ha sido para mí un catalizador increíble en Blue Pixel y me ha hecho realmente entender muchas cosas que difícilmente te enteras de otra manera. La cuarta es la flexibilidad y el equilibrio de la vida laboral. Oye, siempre hay reglas y hay políticas, que las vacaciones, que no sé qué, pero yo soy muy de la idea de si alguien tiene que ir al doctor, ve al doctor, a ver, ¿no? ¿Por qué te voy a decir que no? Si de repente necesitas un día personal, oye, tómatelo, no me tienes que dar explicaciones, ¿no? Entonces, sí, existen políticas, pero dentro de eso tiene que existir flexibilidad y darles este salario emocional, ¿no? Desde un home office, ¿no? Que, bueno, a partir de la pandemia se usa mucho. Realmente esto es algo que la gente te va a agradecer muchísimo. Yo tengo varias personas en mi empresa que son mamás, incluyéndome, y yo no podría hoy estar yendo a trabajar a un corporativo. Afortunadamente puedo hacer home office, estoy con mi bebé y es padrísimo, ¿no? Entonces lo mismo que yo disfruto de eso, se lo trato de dar a mi gente. Y por último, y uno bien interesante, es el de alinear intereses. Exacto. Hablan mucho, hay algo que se dice mucho en inglés, de que la gente tenga un owner's mindset, ¿no? Una mentalidad de dueño. Y suena bonito decirlo, sí. Pero ¿cómo logras que realmente una persona tenga esta mentalidad de dueño? Porque el dueño siempre va a trabajar más, siempre va a querer más, siempre va a tener más hambre y más sed. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo? Pues alineas intereses, por ejemplo, a través de bonos, a través de equity share incluso, ¿no? Cada quien puede tener sus mecanismos. Pero que si la empresa crece, la gente crezca y no nada más me refiero en el salario, sino en un incentivo, puede ser económico o puede ser de otras formas, pero que realmente disfruten de ese crecimiento igual que los propietarios. Esos 5 puntos para mí son el clave para realmente, la clave para realmente poder retener el talento. Y si bien siempre vamos a tener rotación, es imposible que se queden todos todo el tiempo, y eso también está muy bien. Sí. Hay que empezar a generar estas estrategias para que la gente que vale la pena, pues crezca contigo, ¿no? Porque te va a dar muchísimo. Sí, claro. Y fíjate que cuando hablas de el propósito, crecer, tener un ambiente de crecimiento para los empleados, generar el feedback, hacer flexibilidad y alinear intereses, casi todos, mientras hablabas, me estaba dando cuenta que requerían de algo esencial, que es el éxito de la organización, ¿no? O sea, no sé si lo habías notado, pero ahorita que de repente lo vi así como muy, muy diagramado, me doy cuenta que muchas de estas cosas son posibles solamente cuando la empresa le está viendo, bueno, no solamente cuando le está yendo bien, sino solamente en una empresa sana que está creciendo, ¿va? Tendremos subidas y bajadas y lo que sea, pero no me puedo imaginar voltear a tratar de inspirar a través del propósito, diciendo, claro que últimamente no hemos vendido nada y estamos a punto de quebrar y quién sabe si sobrevivamos los próximos dos meses, etcétera, porque no pega, ¿no? Oye, yo quiero que crezcas, pero pues es que nosotros no vamos a crecer, pero tú sí creces, no pega, ¿no? Claro. Oye, vamos a alinear intereses, ¿qué es lo que quieres lograr tú? Porque yo la verdad es que ya casi cierro, no pega, o sea, todo esto, y no sé qué tanto es causa y efecto, vive en un ambiente de desarrollo conjunto, ¿te das cuenta? Sí, no lo había pensado. Bueno, yo tampoco lo había pensado. No lo había verbalizado, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que es causa y efecto. Porque, a ver, yo sí viví, ¿no? En esta época de pandemia, en la que si ven los números, van a decir, wow, esta empresa creció 300% en pandemia. Sí, fueron los peores años de mi vida laboral, ¿no? Realmente la pasé muy mal por todos estos fuegos. Y cuando estás apagando fuegos todo el tiempo, no, yo estaba tratando de contratar, pero el proyecto ya se me había desviado y ya estaba perdiendo dinero y este cliente estaba enojado y luego la persona se me estaba yendo. Entonces, cuando estás tratando de tapar los hoyitos de los que salen agua, ¿no? Y no te alcanzan los dedos, obviamente no te va a dar tiempo de sentarte a platicar con toda tu gente en un one-on-one, ¿no? O sea, eso ya es como... Entonces, pero hay algunas cosas que sí, por ejemplo, la del propósito. Sí. ¿No? Tú puedes tener problemas operativos y creo que muchas de las startups y de las empresas que existimos tenemos y pasamos por este tema de organizar lo operativo y muchos no salen de ahí. Pero puedes estar luchando con eso, pero el propósito lo puedes tener bien claro.
¿no? O sea, por ejemplo, nuestro propósito en Blue Pixel, y podemos platicar esto en un episodio específico, es software that feels right, ¿no? Software que se siente bien. Entonces, tienes muchas empresas que desarrollan software y que cumplen con un listado de requerimientos, que hacen lo que el cliente quiere, ¿no? Pero todo esto te llevas una mala experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces has navegado plataformas que se sienten horribles, que te frustran, que te enojan, ¿no? Que tratas de comprar un vuelo y acabas aventando la computadora, ¿no? Entonces, el nuestro es software que se siente bien, lo cual obviamente va con todo el tema de que hacemos experiencia de usuario y todo eso. Tú puedes estar pasándola mal, pero si tú le recuerdas a la gente, oye, es software que se siente bien, esto que estás entregando no se siente bien, ¿no? Alíneate al propósito. Hay gente que no se va a alinear al propósito de la cultura y se va a ir, y eso también es natural y eso también está bien. Y pueden ser exitosísimos en otra empresa, ¿no? Pero creo que empezando por ahí está bien. Luego tratar de escuchar a la gente. Tal vez no puedes tener un one-on-one, pero hay veces que cuando tú ves que todo está en llamas, no quieres hablar con ellos, no quieres que la gente te diga todo lo que estás haciendo mal. Pero por ahí, por ejemplo, yo sí lo hacía. Y me acuerdo que tuvimos un summit. Cada año nos vamos un fin de semana a algún lugar, toda la empresa, ¿no? Y es padrísimo. Y en ese entonces, en plena pandemia, rentamos una casa en Teques, creo. Y me acuerdo que les dije, oye, a ver, todos, sentémonos en un círculo y díganme qué consejos nos dan, ¿no? Para mejorar la empresa. Y algo que salió ahí muy fuerte fue lo del onboarding. Que era mucha gente nueva y dice, güey, a mí me contrataron y al día siguiente me dijeron, ponte a trabajar en este proyecto. Y no sabía ni qué, ni cómo, ni las herramientas, nada, ¿no? Y entonces, de ese summit me llevé el takeaway de hacer buenos procesos de recursos humanos y buenos onboardings. Y eso empezó a acomodar las cosas. Entonces, creo que si bien no puedes hacer todo esto al 100% si no tienes una empresa sana, la manera de sanar la empresa es dándote el espacio de hacer estas cosas, ¿no? Y es bien importante. Sí, porque al final, siguiendo tu idea, al final las empresas también tienen que permitir que los empleados les vaya bien, es decir, que puedan hacer su trabajo, que su trabajo esté bien hecho, que tengan las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? En términos de los equipos comerciales, María, esto es esencial. De hecho, una de las profesiones con más estrés de todas es la del vendedor, ¿no? Y yo siempre he estado convencido de que ese estrés está dado por la incapacidad sistémica de lograr los resultados que le ponen a los vendedores, ¿no? Y entonces siempre hay metas y como que estamos muy acostumbrados, y voy a utilizar así como que lo de hoy en día, hemos normalizado el hecho de ponerles metas inalcanzables a los vendedores sin darles los recursos necesarios para tomarlas, ¿no? Delegando un poco la responsabilidad del ecosistema comercial en los propios vendedores y haciendo que híjole, no tengo clara mi oferta de valor, no sé cuál es mi competencia, ni siquiera sé cuáles son las necesidades exactas de mi cliente, pero voy a contratar a un cuate que lo resuelva y lo convierta en ventas hasta que lleguen las metas, ¿no? Y eso es sumamente frustrante para los vendedores. O sea, claro, si a los vendedores tienen una meta y no tienen la manera de llegar, pues entonces sí convierte su trabajo en un trabajo sumamente estresante, porque además son ciclos muchas veces mensuales, en algunos modelos de negocio hasta diarios o semanales, que todo el tiempo están buscando apenas llegar, ¿no? Y cuando ya llegaron en un mes, apenas está empezando el siguiente, que tienen que llegar a la siguiente meta, ¿no? Y si no tienen la infraestructura para hacerlo, pues entonces eso se vuelve un problema de nunca acabar. Lo veo súper claro en los equipos comerciales, que bueno, pues es mi pan de todos los días, pero creo que es una verdad que se traslada a cualquier tipo de tarea en la empresa, ¿no? Si no nos preocupamos porque la gente tenga claridad en lo que tiene que hacer, un proceso que lo acompañe y los sistemas que faciliten la ejecución de ese proceso, los metemos en ambientes de estrés que de verdad son muy difíciles vivir, claro, ¿no? Mira, fíjate, yo hace poco estaba viviendo en Tulum, me fui un par de años para allá, justo en la pandemia, y entonces te relajo, y conocí a una amiga que trabaja para una empresa muy grande de desarrollo de software y ella aprendió a programar en la pandemia y entonces la contrataron como developer. Y aquí un banco también muy grande de Estados Unidos subcontrata a esta gran empresa para que les pongan 200 programadores, 500 programadores, no sé, y que ejecuten tareas. ¿No? Y les va muy bien y les pagan muy bien y todo. Y yo hablaba con esta amiga y le preguntaba, oye, ¿pero qué haces, no? Y me dice, no, pues yo programo en Python. Sí, pero ¿qué haces?
Me dijo, es que es muy desesperante. Me dijo, porque aunque me va muy bien, incluso tengo mucho tiempo libre porque hay veces que no me asignan un proyecto y pues, güey, no tengo mucho que hacer, me capacitan, pero realmente estoy muy relajada. Y vivía en Tulum, ¿no? Entonces podía aprovechar esa relajada. Pero yo no la sentía contenta en ese momento. Porque me decía, mira, es que o no estoy haciendo nada, o me tienen haciendo una pieza de algo que no sé qué es, ni por qué es, porque como trabajamos para el banco, no te quieren dar la visibilidad entera de en qué estás trabajando. Entonces estás trabajando en una tuerquita, y esa tuerquita es parte de un gran engranaje, pero no sé por qué, ¿no? Entonces, pues sí, le iba muy bien, le pagaban muy bien, mucho tiempo libre, suena como la chamba perfecta, vivía en Tulum, ¿no? Suena padrísimo, pero no estaba 100% realizada con su chamba, porque pues no tenía un porqué, ¿no? Y me recuerda mucho este framework que seguro muchos han escuchado de Simon Sinek, ¿no? El de Start with Why, que te dice, oye, cuando tú vas a vender tu producto, siempre tienes que empezar, no digas vendo coches, ¿no? Di por qué, ¿no? Me interesa que la gente pueda llegar todos los días con su familia, ¿no? No sé. Y entonces al final pues resulta que vendes coches, pero podrías vender otra cosa. Pero cuando tú empiezas con el por qué, la gente te quiere comprar y la gente también quiere trabajar contigo si es que ellos comparten ese por qué. Entonces es bien importante. Claro, sí. Y es como el corazón de la cultura, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es lo que le da sentido a lo que están trabajando todos los días, ¿no? Y eso es lo que... O sea, a la gente le gusta hacer bien su trabajo. O sea, se satisfacen cuando hacen bien la chamba, se satisfacen más si además de hacerla bien se les reconoce que lo hacen bien, ¿no? Claro. Porque también ese es una parte muy importante, ¿no? Y después, retomando de tus puntos, está la parte de la flexibilidad, ¿no? Que mencionabas y esta capacidad de ver a cada uno de los empleados como un ente individual, que lo son, con necesidades específicas, donde a lo mejor las políticas de administración de recursos humanos en las organizaciones son también como un referente de framework en el que caben todos los individuos que tiene la empresa, ¿no? Porque, o sea, es más valioso decir, como política queremos ser flexibles, a tratar de poner una política en donde todos se van a ir los viernes, ¿no? Oye, a lo mejor hay gente que no necesita irse los viernes, hay gente que necesita irse los lunes, o hay gente que no sé, ¿no? El chiste es seamos flexibles y eso es más importante, ¿no? Y también estos 5 puntos recuerdo que tú los has ido perfeccionando. Y primero te quiero hacer 2 preguntas. Esto ya parece como entrevista más que como un podcast común, pero es que siempre te he admirado por eso. Y te quiero hacer 2 preguntas para que tengas como oportunidad de compartirlo con los founders. La primera es, ¿cómo tendrías un símil de la metodología que usas para el UX, para el desarrollo de software con tus clientes en la gestión de recursos humanos? Y después, si esto ya lo has podido como que convertir en alguna herramienta dentro de la empresa. Sí, bueno, no sé si te voy a responder bien la pregunta del símil, pero hay un principio que se usa mucho en UX y en software, que es la gamificación. Exacto. Y es algo que nosotros hemos desarrollado en Blue Pixel. Cuando nosotros, o sea, todo esto, les voy a platicar de una aplicación que creamos que se llama Pickland. Y la creamos porque de repente un día llegó un chavo que pues era bastante junior, la verdad, un programador, tipazo y todo, ¿no? Pero pues era junior. Y me dijo, oye, es que yo ya merezco ganar tanto. Y le digo, caray, ¿por qué mereces tú ganar tanto, no? Porque él llegó con una cifra y me dijo, y lo merezco. Y le dije, ¿y por qué lo mereces? No, pues porque ve los proyectos que me están asignando, hay unos que llevo solo, no sé qué. Y le digo, sí, súper de reconocerse, ¿no? Pero son proyectos que están fallando, no estás quedando muy bien, son en tecnologías muy sencillas, ¿no? Le digo, pero tal vez técnicamente estás o no estás ahí, pero también están las habilidades blandas. Le digo, yo no te puedo soltar a ti con un cliente sin el project manager, porque no tienes esta capacidad de hablar con un cliente bien, no de verbalizar en las cosas. No te puedo soltar como líder, que tiene que ver con el crecimiento de la gente que está en este rango, eso es lo que tú me estás diciendo, ya tienen gente a su cargo. Tú todavía no estás ahí, entonces tienes mucho potencial, puedes crecer, pero está ahí. Pero me di cuenta que no era problema de él, era problema mío, porque él no sabía en dónde estaba situado, porque yo no les había dado un marco a todos para saber en dónde estaban situados. Entonces me dejó pensando mucho y dije, a ver, ¿qué tal? Alguna escuché que esto lo hacían en Procter y bueno, en muchas empresas más, pero dije, ¿qué tal que establecemos un sistema como de bandas? ¿No? En otras empresas banda 1, banda 2, banda 3, que son como los niveles de seniority.
Y en Blue Pixel nosotros, digo, paréntesis, tenemos un personaje que se llama Pixelio, que es como un pixelito bonito, ¿no? Con manitas y patitas. Entonces, es un cuadrito azul. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué tal que hacemos como las bandas, pero les ponemos colores, ¿no? El white pixel va a ser un pixelio blanco bebé, y ese va a ser el trainee, los becarios. Okay. Luego tienes el green, que ya es un junior, ¿no? Y luego está el pink, que es un mid-level, y luego, bueno, está el senior, el gerente y el director, ¿no? Y entonces cada uno tiene su identidad. Y dentro de esto, cada área tiene diferentes perfiles de puesto. Por ejemplo, en UX UI puedes tener a los investigadores UX, o a los diseñadores, o a diferentes personas, ¿no? En desarrollo puedes tener al frontender, al backender, al de calidad. Entonces hay muchos perfiles dentro de cada área, pero yo dije, ok, ¿qué tal que para cada uno de estos pixel levels, le llamamos, ¿no? Niveles de píxeles, establecemos una rúbrica por puesto en donde les digamos técnicamente qué tienes que tener y como habilidades blandas que tienes que tener? Wow. Las habilidades blandas más o menos se mantienen entre todas las áreas y los perfiles, más o menos. Y las técnicas obviamente sí cambian mucho. Entonces, si tú eres un white, un trainee, pues mira, yo espero que sepas tirar código muy básico, HTML, CSS, un poco lo que te enseñan en la universidad. Espero que en cuestión de comunicación pues puedas comunicarte con tu jefe de una manera bien y educada y puedas expresar ideas. Pero no espero tanto porque eres becario, ¿no? O sea, no tienes ninguna... Pero, por ejemplo, si tú ya eres un senior, pues espero que tengas grandes habilidades de comunicación, de liderazgo, que a nivel técnico también te puedas saltar a un proyecto, que puedas resolver problemas, que seas proactivo. Entonces son totalmente otro tipo de habilidades. Y entonces empezamos a modularizar todo esto y empezamos a crear un sistema que de repente yo dije, ok, pero ¿cómo lo transmitimos más allá de mandarles una tabla a cada quien? Entonces creamos esta aplicación de Picland en donde cada monito tiene un mundo, ¿no? Y tú puedes ir acumulando badges, ¿no? Y a través de diferentes, por ejemplo, hay badges que están relacionados con los valores, ¿no? Hay puntos que te van dando dependiendo de en dónde estés en tus evaluaciones de desempeño y te decimos, oye, te falta de esto. Para pasar de nivel, tienes que completar tu barrita de vida mínimo un 80%, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues con habilidades blandas, habilidades técnicas, participando en las dinámicas de la empresa, y representando los valores de la empresa, que es el fit cultural, que también es importantísimo. Y entonces, fuimos gamificando todo eso. Luego también lanzamos como puntos y reconocimientos y hay como ítems como diamantes y tal. Si haces algo muy bueno en un proyecto, te podemos dar esto y estos te dan puntos. Y al final del año, por ejemplo, el que se gane más puntos se puede ganar un viaje todo pagado a Europa, ¿no? O te puedes ganar un Kindle, ¿no? Si quedas en, no sé, quinto lugar. Y entonces damos premios cada trimestre. Y entonces está como gamificada la parte del concurso y la participación. Hay un reconocimiento que se hace todos los viernes a la gente a través de los canales de comunicación que tenemos. Pero está esta aplicación gamificada en la que la gente tiene bien claros cuáles son los valores, que no solo están ahí porque están, ¿no? Sino que la gente los conoce, claro, y los vive, se reconocen, el feedback se da conforme a los valores, sabes cómo crecer, qué necesitas, por qué no estoy creciendo todavía, el feedback es súper accionable. Entonces todo este sistema que creamos, que bueno, hoy es una app móvil y que está padrísima, partió justamente como de estos 5 puntos que te decía y fue por necesidad propia y ya que lo hicimos para Blue Pixel dijimos, bueno, esto estaría padrísimo lanzarlo y estamos en esas, todavía no lo lanzamos oficialmente, pero es algo que internamente nos ha funcionado muy bien. Qué increíble. Sí, porque además es una manera de concretar cada una de estas ideas que cuando uno las platica parece que son cosas de libros, ¿no? O sea, pues vamos a hacer que coincidan con el propósito, que se identifiquen con el propósito. Pareciera como que eso nunca va a poder tener manitas y patitas para echarlo a andar, ¿no? Y la verdad es que ya sea a través de estrategias tan sofisticadas, padres y bonitas como las que tienes tú, o cualquier otra, pero el chiste es que toda la filosofía de administración de recursos humanos se viva, se sienta, se experimente completamente, ¿no? Y si estás buscando alineación con el propósito, tienes que estar hablando del propósito todo el tiempo, tienes que estar recordándolo todo el tiempo, tienes que hacer la traducción permanentemente en reuniones comerciales, en reuniones de seguimiento operativo, etcétera. Todo el tiempo tienes que decirle a la gente
cómo se viven todos los días los propósitos para saber qué conductas vamos a estar reconociendo constantemente que están alineadas totalmente a eso, ¿no? Y así cada uno de los puntos que tú has mencionado, ¿no? Que son súper importantes. No podemos hablar del desarrollo del equipo si nadie crece en la organización, ¿no? Claro. O si no tienen para dónde crecer, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión de recursos humanos, el saber atraer buen equipo, el saber retenerlo, requiere de una gran valentía de ser consistentes y de ser íntegros. O sea, las empresas tienen que ser íntegras. No importa qué tipo de cultura tengas al final, pero que esa te marque una consistencia en donde la gente pueda decir, yo sí me identifico con esa cultura y quiero participar o no, ¿no? 100%. Y algo que también te digo, lo tocamos un poquito hace rato, pero siento que tal vez algunos founders que nos están escuchando pueden tener una empresa que va iniciando, ¿no? Y entonces dicen, está muy, muy lejos, ¿no? O sea, ¿en qué momento voy a tener tiempo para hacer todas estas cosas? Yo lo que les tengo que dejar de consejo es, hazte el tiempo. O sea, yo había un punto justo en la pandemia que estaba trabajando 12 horas diarias. No lo recomiendo, no es lo ideal. Pero igual y 10 estaba trabajando en resolver y apagar los fuegos que tenía. Y 2 horas las empecé a poner en generar todas estas cosas. Y hubo un momento en el que se volteó, ¿no? O sea, cuando empecé a enfocarme en esto del reclutar gente con mucha más experiencia que yo y que me ayudara a resolver temas que a mí se me salían de las manos, como por ejemplo los temas operativos, ¿no? Jalé a una persona que hoy es mi director de operaciones, que ha sido mi mano derecha para controlar la operación, y él llegó y metió mano dura y sistematizó muchas cosas y puso reglas bien claras y me ayudó muchísimo, aparte de que es un excelente ser humano, pero supo poner esta mano dura. La de recursos humanos, pues me despejó todo el tema de yo tener que estar contratando a gente y reclutando a gente. Y obviamente me ayudó mucho a bajar el plan de recursos humanos. Pero entonces te vas haciendo el espacio con lo poco que tengas económicamente o mucho, lo que sea, pero vas contratando a la gente correcta. Tú te vas dedicando a trabajar en la cultura y de repente las cosas se van a acomodar. De verdad que de un año para otro era otro Blue Pixel y empecé genuinamente yo a disfrutar mi trabajo. Hoy amo, o sea, el domingo va a sonar casi como broma, pero de repente digo, oye, ya quiero que sea lunes porque qué padre que mañana vea mi equipo, ¿no? Y eso es algo que hace unos años no me lo imaginaba porque era una ansiedad de no quiero, ¿no? Pero tienes que trabajar en esto. Y algo que muy recientemente, bueno, acabo de terminar un libro y mientras que lo estaba leyendo lo empecé a implementar esto, pero que se me hace increíble, que es el último punto que te mencioné, que es alinear intereses. Y decía yo lo de la mentalidad de dueño y todo eso. Pero leí este libro y fue así como, ¿no? Que se llama The Great Game of Business, que es de un cuate que se llama Jack Stack. Este señor fue, no me acuerdo si como en los 70s o en los 80s en Estados Unidos, trabajaba en una fábrica. Y esta fábrica era parte como de un conglomerado y estaban a punto de tronar. Y entonces iban a cerrar la fábrica, pero todo el pueblo vivía de la fábrica, ¿no? Y entonces iba a ser cientos de familias que se iban a quedar a la deriva. Y entonces estos cuates, empleados de la fábrica, dicen, oye, ¿qué tal que todos, con lo que nos van a liquidar o con lo que tenemos que compramos la fábrica? Pero estás hablando de, estoy inventando, cientos de empleados, o sea, no sé, 500 empleados o 200. Y entonces dicen todos, órale, todos se suben al barco y entre todos los empleados compran la empresa. Y entonces pasa que todos son dueños, ¿no? Y sí son dueños todos. Y entonces el líder dice, oye, pues todos tenemos que empezar a pensar en términos financieros, porque como dueño de negocio te tienes que empapar sí o sí de las finanzas y de los números. Y entonces dice, bueno, para que todos sepan en dónde estamos, tenemos que llevar algo que le llamaban ellos la gestión del libro abierto o el Open Book Management, donde decían, bueno, todos van a tener que conocer el estado de resultados, ¿no? Que no es más que otra cosa, suena fancy, pero es cuánto gané, cuánto perdí, cuánto me quedó, qué porcentaje. Eso es el estado de resultados. Tiene un poquito más de sofisticación, pero eso es lo que ellos querían que todo el mundo entendiera. Y entonces empiezan a soltar estos números y dicen, oye, pero si no le pegamos a estos objetivos, pues vamos a quebrar todos, ¿no? Entonces, literalmente es de vida o muerte que todos logremos los objetivos y si todos lo logramos vamos a crecer. Bueno, para no hacerles el cuento largo, esto fue creo que está catalogada como una de las mejores inversiones de toda la historia de Estados Unidos, de la gente que compró ese equity y que se volvieron millonarios todos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo de fútbol, tú como capitán o como portero, pues no puedes ganar el juego solo. Claro. No necesitas que todos lo jueguen, pero además que todos entiendan la regla del juego,
¿no? Porque si solamente tú conoces las reglas del juego, pues tampoco va a servir de nada, van a estar patando un balón a lo güey, ¿no? Y entonces esta gestión del libro abierto es alinear los intereses, que si tú ganas, todos ganen. Y bueno, aquí proponen llevarlo al punto de darle equity a todo el mundo. Yo ahorita lo lancé con un bono. Okay. Estamos publicando cada semana ganancias, o sea, ingresos, egresos, margen. ¿No? Ingresos, egresos, margen. ¿Y qué pasó en la semana que movió ese número? Oye, pues se cobró este proyecto. Todavía no se ha cobrado. Wow. Tuvimos un chorro de gastos porque los costos de la infraestructura y el hosting están muy altos, ¿no? E impulsamos a que la gente diga, oye, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Hasta el becario, para que se mueva la aguja. Oye, pues se me ocurre que a este cliente le podemos vender esta otra cosa. O se me ocurre que puedo reducir gastos por acá, ¿no? Y entonces, entre todos vamos moviendo eso. Y al final del año todo el mundo se va a llevar como entre medio mes hasta 2 meses de sueldo adicional. Wow. Si le pegamos a estos objetivos. Y semana a semana lo vamos viendo. Entonces es una manera padrísima de alinear intereses en la que al final tú puedes decir, oye, pero es que es un dineral lo que vas a pagar en diciembre si esto se cumple. Sí, pero la empresa ganó más. Entonces hay dinero para repartir. Y yo creo que esa es también la premisa, ¿no? Es reparte, que todos ganen, ¿no? Claro. Pero que todos hagan ganar, que todos ayuden, porque todos van a tener esta mentalidad de dueño. Entonces eso para mí también se me hace un takeaway muy, muy padre de cómo puedes llevar a tu cultura a un nivel en el que realmente se sienta ese equipo y esa alineación. Sí, y entonces estamos con minutos de diferencia contestando la pregunta que yo hacía al principio de cómo era necesario tener un ambiente de desarrollo para poder hacer que los empleados se desarrollen, ¿no? Y cómo ese desarrollo de los empleados debe estar tan alineado que ayude al desarrollo de la empresa, ¿no? Claro. Me parecen fascinantes las ideas que has expresado y eso me lleva a tratar de dar un par de consejos también a los founders, ¿no? En ventas siempre... Bueno, en algunos tipos de negocios que contratan a Sales Train requieren que les ayudemos a armar un equipo comercial. Jamás acepto hacerlo de cero sin que primero los dueños de las empresas, los fundadores, los founders, entiendan cuáles son los conceptos de habilitación comercial sobre los cuales construimos los equipos comerciales en Sales Train. Si no los entienden, no creo que puedan... No estoy convencido que puedan gestionarlos con la filosofía de habilitación, es decir, de apoyo a la tarea y a la realización de la tarea, que creo que es fundamental para que los equipos comerciales tengan éxito. Y entonces les digo, primero tienes que convertirte en un vendedor para después poder ser o delegar la venta, ¿no? Aunque sea en concepto, digamos. Lo mismo creo que pasa con la gestión de recursos humanos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a ser buenos jefes, sintiendo al colaborador muy cerca, entendiéndolo empáticamente, preocupándote realmente por él, y después planteas las políticas que van a hacer efectivo ese razonamiento o esa posición, ¿no? Entonces, primero tienes que ser un jefe que se aviente, que sienta a la gente, ¿no? Que se preocupe por la gente. Si no, no se puede. O sea, es como algunos clientes que nos dicen, oye, mejor yo tercerizo la venta y tú llévala, ¿no? O sea, no, la venta es parte de tu negocio, es tu negocio también, claro. Es el core, ¿no? Lo mismo pasa, o siento que pasa, por la importancia en la gestión del personal, ¿no? Del talento, en la capacidad de traerlo, de retenerlo y de desarrollarlo, ¿no? Tienes que estar súper metido en eso, tienes que tenerlo como un propósito de vida, digamos, y vivirlo todos los días para que te salga bien, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo, mi Rob, con esa idea. Estoy de acuerdo que la venta no se debería de delegar a terceros. Y los recursos humanos no se deberían de delegar por completo a un departamento de recursos humanos. Creo que como founder nos tenemos que fijar sobre todo en escuchar a la gente. De ahí va a venir todo. Si tú escuchas a la gente, ellos mismos te van a decir qué necesitan, y sin caer en el paternalismo, en maternalismo, ahí te va a pintar la ruta de cómo continuar a crecer tu empresa de una manera que sea increíble para todos. Entonces, pues con esto me gustaría cerrar el episodio de hoy. Crea la empresa ideal, no solo para tus clientes, no solo para el mercado, claro, sino para tus empleados. Y cuando hagas eso, todo lo demás se va a acomodar. ¿Por qué? Porque todas las cabezas van a sumar más de lo que tú podrías solo, ¿no? Y si todos piensan como dueños y todos aman la empresa en la que están, todos le van a echar ganas para que sea un éxito.
Entonces, creo que con eso nos quedamos. Gracias, Rob. Has hecho unas ideas increíbles. Me fascina platicar estos temas de recursos humanos contigo. Eres un mega crack en esto. Y pues cerremos con las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Bien, pues nos pueden encontrar entre Founders para Instagram y TikTok. Las redes de Cellstrain es cellstrain.com.mx en la web y Cellstrain México en LinkedIn. Y personalmente, LR Palomino, tanto en Twitter como en Instagram. Gracias, mi Rob. Igual en Blue Pixel, el sitio web es bluepixel.mx para ver un poquito más de lo que hacemos. Estamos en LinkedIn como Blue Pixel, en Instagram como bluepixel_UXUI, UXUI. Y personalmente también me pueden seguir en LinkedIn a mí como María de Buen. Se escribe de Buen separado como de buen humor. Muchas gracias a todos. Fue un gusto tenerlos hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Founders.